comenzar con una ilustración porque cuenta una historia antigua de un pequeño niño que había nacido sin conocer a su hermano. Solo había escuchado hablar de su hermano por mucho tiempo. Así que por fin se daría la oportunidad de que se encontraran tras el regreso de su hermano a casa. Y estando en la estación de tren, a donde fueron a recibirle toda la familia, comenzaron a bajar todas las personas. Y en último lugar se bajó un joven alto que comenzó a saludar a cada una de las personas que allí estaban y se acercó a aquel niño para abrazarlo. El niño rechazó este abrazo y volviéndose a su madre le preguntó: ¿ya bajaron todos? ¿Por qué no vino mi hermano? Le había tenido enfrente de sus ojos, le había intentado abrazar, pero el niño no había reconocido que este era su hermano. Y esta es la historia de muchos cada Navidad que teniendo a Jesús enfrente de sus ojos, que incluso hablando de Jesús, lo han rechazado. Que incluso hablando de Navidad, que incluso decorando sus casas, que incluso haciendo determinados regalos, han rechazado su verdadera obra. Y la semana anterior nosotros estuvimos recordando en Génesis 3 la entrada del pecado en la humanidad, la fuente de la maldad, del pecado en la humanidad. Y cómo este pecado que el hombre cometió, comenzamos ahí en Génesis donde empezó todo, cómo ese pecado quebró la comunión con Dios, quebró el acceso a Dios. Si usted no estuvo, puede acercarse a YouTube ahí y ver el mensaje. Pero estuvimos viendo cómo en medio del juicio, la expulsión del hombre del paraíso fue un gesto de la misericordia de Dios, fue un gesto de la gracia de Dios. Y Dios había dejado su promesa ahí en Génesis 3, específicamente Génesis 3:15, que vendría uno que aplastaría a la serpiente y restauraría la comunión que se perdió en el Edén. Esa promesa había sido esperada por muchos años. Así es que después de muchos años esperando ese cumplimiento, después de mucha gente aguardando por esa promesa, llegamos nosotros al Nuevo Testamento, leyendo nuestras Biblias en toda una revelación que ahora está completa, y nos damos cuenta que el nacimiento de Jesús, el que muchos celebran en estos días, reveló que Él es el Mesías prometido, quien con su obra salvaría a su pueblo de sus pecados. Así es que vamos a leer ahora en Mateo y vamos a hacer el contraste entre lo que pasó en Génesis y la venida de Cristo a esta tierra. Y vamos a ver cómo el nacimiento de Cristo, por sus características, mostró: este es el Mesías prometido en Génesis 3:15. Ha llegado el que puede restablecer la comunión que allá se rompió. Así es que vamos a leer capítulo 1 del Evangelio de Mateo. Es el primer libro que usted tiene en el Nuevo Testamento, los versos del 18 hasta el 25. 1 del 18 al 25. Y dice de esta manera: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó
virgen, hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Este es el extraordinario nacimiento de Jesucristo. Así comienza el verso 18. Si usted lo mira, comienza diciendo: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Voy a narrar el nacimiento de Jesucristo. Y si usted ha leído, ha escuchado junto conmigo estos versos del 18 hasta el 25, es imposible que no se haya dado cuenta del matiz sobrenatural que hay en este nacimiento. Es imposible que usted no se percate de la obra milagrosa que aquí ocurrió. De tal manera que en este texto vemos que ese nacimiento de Jesús estaba revelando a aquella generación, sigue revelando en estos días que Él es el Mesías prometido, quien con su obra salva a su pueblo de sus pecados. Es ese que se había estado esperando desde que en Génesis 3:15 se quebró la comunión con Dios. Había llegado por fin, aun cuando muchos no querían reconocerlo, aun cuando muchos hoy no quieren reconocerlo. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales el nacimiento de Jesús revela que Él es el Mesías prometido? Número 1, versos del 18 al 20. Por su concepción sobrenatural, por la manera en la que Jesús fue concebido. Eso comenzó a mostrar: este niño tiene algo característico, tiene algo particular, tiene algo sobrenatural. No es cualquier niño. Y después de haber establecido en los primeros versos que los leímos cuando estuvimos leyendo Ruth, la genealogía de Jesucristo, después de haber establecido Mateo, el linaje de Jesús, el cual fue protegido también de manera soberana, de manera sobrenatural, ahora se nos cuenta que una joven común, una jovencita llamada María, comprometida para casarse con otro joven común llamado José, hallaron que ella estaba embarazada, que había concebido sobrenaturalmente, dice el texto, por obra del Espíritu Santo. Verso 18. Y se repite esta idea 2 veces, porque después cuando el ángel viene a él, le vuelve a decir al final del verso 20: el niño que se ha engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Es una obra sobrenatural, es lo primero que necesitas entender. Esta concepción es sobrenatural, este es el Mesías. Y tenemos que trasladarnos al contexto en el que vivieron María y José para entender qué significaba que estos jóvenes estaban desposados, comprometidos, pero aún no estaban casados, ni tan siquiera tenían convivencia, o sea que ellos no habían tenido relaciones sexuales. Tenemos que señalar que el compromiso judío, este compromiso del que está hablando, que ellos estaban desposados, comprometidos para casarse, era más fuerte, era más sólido, era más serio aún que lo que hoy nosotros llamamos matrimonio. O sea, quien se comprometía en aquellos tiempos, quien estaba desposado para casarse, ya eso estaba pactado. Lo único que faltaba era la convivencia, que se terminaran de unir. Estaban desposados en matrimonio. De tal manera que si el joven o la joven querían salirse de ese compromiso, las razones tenían que ser adulterio y tenían que pasar las mismas cosas que en un matrimonio se debían dar. Así es que ante los ojos de la sociedad ellos eran considerados como casados, aunque la unión física aún no se había consumado, aunque ellos no estaban viviendo juntos, aunque ellos no tenían relaciones. De ahí la sorpresa para ella, una joven que es santa, virgen en este sentido, pura, con el mismo pecado que cualquiera de nosotros, pero que se cuidaba para Dios. De ahí la sorpresa de ella de decir: ¿cómo es que estoy embarazada? De ahí la sorpresa de José: ¿cómo es que está embarazada? Yo no la he ni tocado. Y tanto es así, como dice el texto, que José, su marido prometido, quería dejarla secretamente
precisamente porque él era justo y no quería denunciarla públicamente. Él dijo, yo no voy a decir nada porque lo que se estilaba en estos casos, lo que se hacía era traerla ante la comunidad, decirle, es adúltera, debe ser apedreada. Y él dice, yo la voy a dejar secretamente. Porque la única manera era para salir de ese matrimonio, era divorciarse, era exponerla, como nos dice Deuteronomio 22, 23, si usted está apuntando, y 24. Así es que José se muestra como misericordioso y planea salir en silencio, en secreto, tranquilo. Pero mientras José está pensando esto, ocurre algo. Verso 20. Mientras José pensaba en esto, en sueños se le apareció un ángel para confirmarle que lo que estaba pasando allí era obra sobrenatural de Dios. Una vez más, usted está viendo los componentes que Mateo nos está dando, le está dando a quien quiera que lee. La concepción es sobrenatural. Este ángel que está apareciéndose para confirmarlo también es sobrenatural. Este nacimiento estaba prendiendo las alarmas con cada una de estas señales. Ha llegado el Mesías que estamos esperando. Y es muy interesante como el ángel, cuando se le aparece en este sueño a José, le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María. No temas porque tú provienes de un linaje, el linaje de David, en el cual el propósito de Dios fructifica. Hijo de David le llama. Y hay algo central en esta sección y que es afirmado y respaldado luego en el verso 23, citando la profecía. Y es este efecto, este evento sobrenatural del nacimiento de Cristo Jesús. A lo que se le llama en la teología el nacimiento virginal de Cristo. Y esta doctrina que nosotros creemos sostiene que Jesús nació como resultado de una concepción milagrosa. La Virgen María, aquella joven que no había tenido relaciones sexuales, concibió un bebé en su vientre por el poder del Espíritu Santo sin intervención de ningún padre humano. Esto significa el nacimiento virginal de Cristo. No es como alguien heréticamente quiso decir en algún momento, fue producto de una relación sexual entre Dios y María. No. Fue concebido milagrosamente. Lo afirma la Escritura. Es milagroso. Ha de ser creído por fe. Nosotros lo creemos. Creció en el vientre materno como cualquier niño crece. Nació como cualquier niño crece naturalmente. Salió por el canal del pacto. No como afirman los católicos que Jesús nació en una especie de cesárea milagrosa que fue hecha. O algunos de ellos. Fue concebido por Dios y nació de María. Es algo sobrenatural. Es algo que describía quién era ese niño que estaba llegando. Es algo que usted solo puede esperar de Dios, quien es Dios y está por encima de nuestros pensamientos y está por encima de quienes somos. Pero es que tenía además que ser así. Jesús nace de una mujer para hacerse humano como nosotros, aún siendo Dios. Jesús nace de una mujer para participar de carne como nosotros y después poder ser abogado para nosotros, para experimentar los sufrimientos que experimentamos nosotros y después poder cargar en la cruz por nuestros pecados. Ahora, Jesús participó de carne al nacer de María humanamente, pero sin él tener el pecado original como cada uno de los hombres que nacían. O sea, que su nacimiento sobrenatural, su nacimiento milagroso, habla de que Jesús es Dios,
habla de la deidad de Cristo, habla de que no era cualquier niño. Mire usted lo que añade Lucas, que es otro de los textos que habla de esta doctrina, es otro de los textos que habla del nacimiento virginal de Cristo. Lucas 1, 34 y 35. Porque a María, como a José, también le fue confirmado, esto es una obra sobrenatural. Y como a ellos, a nosotros y a cada uno de los que han leído esta historia. Lucas 1, 34 y 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto que voy a tener un hijo? Pues yo soy virgen. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Va a nacer de ti, pero es una obra de Dios. Es el Hijo de Dios. Y otro detalle más, para que salgas con dolor de cabeza de aquí: Jesús no es generado por María, por ella misma. No podía ella haberlo generado, porque de lo contrario Cristo hubiera nacido con ese pecado original. Dice Berkhoff, es un teólogo bien conocido: el elemento más importante en relación con el nacimiento de Jesús fue la operación sobrenatural del Espíritu Santo, ya que solo por este medio fue posible ese nacimiento virginal. El Espíritu Santo puso allí, engendró allí la vida. El Padre fue el Espíritu Santo. La actividad del ser humano quedó excluida. Y como en la creación, exactamente como allá ocurrió, que el Espíritu Santo estaba activo en la creación y se movía sobre la superficie de las aguas, este niño estaba haciendo una creación especial de Dios, como niño, como hijo, como bebé. Él era el principio de la nueva creación, porque su padre era Dios mismo. Y a usted le va a venir a su mente aquella primera creación de la que hablamos la semana anterior, y aquí está la conexión entre el texto que leímos la semana anterior y este texto: cómo Adán y Eva fueron desterrados por su desobediencia. Los primeros que fueron creados fueron desterrados de la comunión, de la presencia de Dios, por su desobediencia. Y ahora Cristo estaba haciendo el principio de la nueva creación que Dios estaba trayendo a este mundo, para que todos los que en Él creyeran pudieran restablecerse a la comunión en el reino de Dios. Y hay un detalle más con el que no nos debemos confundir con respecto a este tema del nacimiento de Jesús, y es la preexistencia de Jesús. Porque Jesús es el Hijo eterno de Dios. Él existía antes de este momento. Este no fue el momento en el que Jesús fue creado. Este no fue el momento en el que Jesús apareció. Jesús es preexistente. Él ha estado con el Padre por toda la eternidad. Ese es tema para otro día. Él existía antes de este nacimiento, pero Él fue engendrado milagrosamente como niño en el vientre de María con una naturaleza humana. Fue puesto allí. Esta es la otra razón por la cual Él no podía ser el resultado de una relación natural entre José y María. No podía ser lo común que pasa cuando nace un niño. José y María tuvieron relaciones, un espermatozoide fecunda un óvulo. Un óvulo no podía hacer eso. Ya no sería el hijo preexistente de Dios, porque se hubiera dado lugar a un nuevo nacimiento. Sería otra persona. Así es que el nacimiento virginal, sobrenatural, era la única manera en la que Dios se hiciera hombre, naciendo como cada uno de nosotros, pero sin dejar de ser Dios. Es por eso que Isaías 9:6 nos dice: un hijo nos es nacido,
un hijo nos es dado. Un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado. Rectifico. Porque Jesús como niño estaba naciendo en este momento, pero como hijo ya existía y por tanto simplemente estaba siendo dado. Como niño era su comienzo, como hijo él era dado porque ya existía eternamente. Así es que como niño Jesús estaba naciendo, como hijo eterno de Dios, él ya existía. Vino a humanarse. Y es por eso, hermanos, que nosotros necesitamos entender que la salvación es una obra sobrenatural de Dios de principio a fin, que solo puede ser entendida a través de la fe. Esto es lo que no podían entender, o esta era una de las cosas que no podían entender aquellos sabios que estuvimos estudiando en la carta de los Corintios. Esto es lo que hacía que llamaran necios a los cristianos por creer cosas como esta. Esto es lo que hace que nos llamen necios a nosotros. Estas cosas que por fe creemos porque sabemos que Dios es sobrenatural y porque su palabra las dice. Y la doctrina del nacimiento original de Cristo es top 5, diría yo, entre lo más debatido en el campo teológico. Pero, aunque muchos no quisieron verlo cuando Él llegó a esta tierra, aunque muchos no quieren verlo hoy y tienen solo a Jesús como ese bonito que ponen en un pesebre en la parte de abajo de un arbolito, en la parte de afuera de una casa, su nacimiento, su concepción virginal, sobrenatural, estaba diciendo a grandes voces, era una alarma: este es el Mesías que estábamos esperando. Este es el Hijo de Dios. Hermano, amigo, cree en su obra, cree en su palabra. La Biblia lo describe como cierto y para mí es suficiente. Yo puedo creerlo. Número 2, el nacimiento de Jesús revela que es el Mesías prometido por el propósito sobrenatural que tenía este Mesías. Ya no solo por su concepción, ahora por el propósito de su vida. El propósito de Jesús, dice en el verso 21, era salvar a su pueblo de sus pecados. Mira usted el verso 21. El ángel anuncia que María daría a luz este hijo a José. Y es más, le dice a José, como el padre de crianza que iba a ser, y como alguien que debía actuar como tal: tú le vas a poner por nombre Jesús. Tú vas a ser el encargado de criarlo. Ustedes van a ser la familia que va a criar al Hijo de Dios. Y José tenía la responsabilidad de ponerle este nombre, porque su propósito sería salvar a su pueblo de sus pecados. Porque Jesús es el equivalente en griego, o sea, en griego está escrito el Nuevo Testamento. Es el equivalente del nombre hebreo Josué, que significaba Yahvé salva, Jehová salva. Así se llamaría este niño. Dios salva. Y específicamente a su pueblo de sus pecados. Y si yo te pongo en contexto para recordarte solo, ellos estaban esperando un Mesías que derrocara los poderes políticos. Ellos estaban esperando un Mesías que fuera un libertador de las injusticias sociales que tenían. Ellos estaban esperando un mandatario terrenal que sometiera a los enemigos que ellos tenían. Pero el propósito del nacimiento de este niño no era ninguna de esas cosas en este tiempo. El propósito del nacimiento de Jesús era sobrenatural también. Él había venido para salvar a su pueblo de la ruina espiritual. Había venido para salvar a su pueblo de su culpa moral, de su pecado que se originó en el Edén, como leímos la semana anterior. Él había venido a restablecer aquella comunión que se dañó tras la expulsión del hombre del paraíso. Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados.
Y Josué en el Antiguo Testamento estuvo testificando de la salvación que el Señor haría. Pero Jesús en el Nuevo Testamento, Él mismo sería esa salvación. Por su propia obra, Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y mire qué interesante cómo el texto dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Para quienes se escudan en aquella idea de que Dios salvará a todas las personas, todos, Dios es tan bueno que todos se van a salvar. Para quienes creen que pueden vivir de espaldas a Dios creyendo en este universalismo loco, Dios va a salvar a todas las personas. No importa cómo vivan, no importa la manera en la que piensen. Dios es bueno, Dios los va a salvar a todos. Jesús vendría a salvar ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. Este Mesías salvaría a su pueblo. A quienes de corazón se arrepienten y creen en su obra en cualquier nación. Esto es lo que dice Juan 3, 16 al 18. Usted lo ha leído, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice más, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree, escuche, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces no es para todos. Juan 10:11, Jesús dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. A esto yo he venido. Un propósito sobrenatural. Y en Hechos 4:12 se nos dice que en ningún otro hay salvación, solo en Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual los hombres puedan ser salvos. Este es el propósito sobrenatural del nacimiento de Jesús, salvar a su pueblo de sus pecados que les separan de Dios desde el huerto del Edén. Y escucha, seas un creyente o no, tu mayor necesidad es el perdón de tus pecados. Esa es tu necesidad más desesperante. Clama a Cristo por ello hoy. Perdona mis pecados. Tú puedes venir aquí porque hay gente agradable y te hace sentir bien estar aquí. Tú puedes venir aquí a la iglesia por complacer a alguien. Tú puedes venir aquí porque persigues realizarte en algún área. Tú puedes venir aquí porque quieres ayuda para tu matrimonio. Tú quieres venir aquí porque quieres alivio para un dolor, sanidad para alguna enfermedad, o porque quieres ser próspero económicamente. Pero tu mayor necesidad es que Cristo perdone tus pecados y te dé la bienvenida en el reino de Dios. Por encima de todo eso, tu mayor necesidad es venir a amistad con Dios, porque se rompió en el huerto del Edén y el hombre está separado de Dios. Todo lo demás lo puedes tener en esta tierra y aún así, el día que mueras, abrir tus ojos en el infierno. Jesús es Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, calificado y capaz para perdonar a los pecadores en cualquier condición que vengan a Él. La vida de obediencia de Jesús pagó el precio. La vida de obediencia de Jesús hizo lo que necesitaba, lo que se necesitaba para que ese pecado fuera pagado y se hiciera efectiva la salvación. Hermano que me escuchas, tú fuiste salvado por Jesús de tus pecados. Si Jesús es tu Señor, tú fuiste salvado de tus pecados. Aléjate desesperadamente de todo lo que te lleve a fallarle una y otra vez. Si ya tú lo has reconocido, este es mi Señor, Él ha venido, Él me ha salvado de mis pecados, se debe ver en tu vida este crecimiento. ¿Estás confiando en Cristo como el Salvador de tus pecados? ¿O estás como los incrédulos, a veces intentando solo obtener de Cristo los beneficios? Esto que me interesa, aquello que me interesa, aquello que me interesa. Número 3. El nacimiento de Jesús, versos del 22 al 25,
revela que Jesús fue el Mesías prometido porque cumplió lo que se había profetizado. Mire que como comienza el verso 22, todo esto sucedió, ¿para qué? Para que se cumpliera lo que el Señor había dicho. La palabra de Dios es confiable. Y ahora Mateo quiere hacerle saber a sus oyentes este evento de Cristo Jesús que ustedes están viendo fue profetizado hace muchos años. Mateo quería hacerle saber que este nacimiento gritaba el carácter de este niño, que en las profecías había sido revelado, que ellos estaban esperando desde Génesis 3:15, cuando fue dicho, va a venir un niño que va a aplastar la cabeza de la serpiente y volverá a hacer comunión de Dios con los hombres. Y el hecho de que el nacimiento de Cristo haya sido profetizado y se haya cumplido es otra de las razones por las cuales usted puede confiar en la palabra de Dios. Las cosas que se han profetizado tantos años antes se han cumplido y las cosas que faltan por cumplirse se cumplirán con toda seguridad. Aunque usted no las entienda, aunque usted algún día desconfíe de ellas. Esa es la verdad. Usted puede confiar en la resurrección, usted puede confiar en la Trinidad, usted puede confiar en el nacimiento original de Cristo porque su palabra se ha cumplido y se ha seguido cumpliendo. Y este texto es una clara expresión de la inerrancia de las Escrituras, de que la Biblia es suficiente. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Lo que hablaron los profetas en la Biblia fue lo que el Señor dijo. Lo que tenemos aquí, sin duda alguna, es la palabra de Dios, porque Él quiso que aquí estuviera. No hay duda, por eso podemos confiar en ello. Así es que el acontecimiento de que esta virgen diera a luz es el cumplimiento de lo que el Señor había venido hablando por medio de los profetas. Porque precisamente los profetas tenían una palabra que no era suya, era del Señor. Y en todo este libro es tan interesante que Mateo va a citar el cumplimiento de las profecías mesiánicas no menos de 12 veces en este evangelio. Y más, va a citar otros textos que aluden al Antiguo Testamento en más de 70 ocasiones. Porque esta era la base. Esta ha de ser la base, la palabra. Ahora bien, ¿a qué profeta está citando Mateo aquí? Isaías. Exactamente, Isaías 7:14. Podemos ir hasta allí y vamos a leer las mismas palabras en Isaías 7:14, donde dice, por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y en aquel contexto tan lejano a esta profecía se estaba pronunciando a un rey llamado Acaz. Él era rey en Judá. Quizás unos 700, 800 años antes de que esto ocurriera, fíjense. Y si usted recuerda, Israel se dividió en algún momento. La tribu de Judá estaba a un lado, Israel estaba al otro, y ellos pugnaban entre ellos. Y precisamente Acaz, que era rey de Judá, estaba siendo amenazado por Israel, que estaba, vamos a decir, amistado con el rey de Siria, que eran uno de los enemigos del pueblo.
Y esta amenaza estaba atentando con destruir la dinastía de David, de donde vendría el Mesías. Y en medio de esto se le da la posibilidad a Acaz que pida una señal. Acaz, puedes pedir una señal que te permita confiar, pero Acaz no quiere confiar en el Señor. En ese texto de Isaías 7, y aún así Isaías le dice: ok, yo te voy a dar la señal. La señal es esta. Y dice lo que dice el texto: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y nosotros sabemos que evidentemente esta profecía tenía una audiencia mucho más grande, trascendía a ellos con lo que estaban viviendo solo en aquella época. Y nosotros sabemos por Mateo, cuando tenemos toda la revelación del cumplimiento final de esta profecía, que esta virgen de la que hablaba Isaías finalmente era María, y que ese niño que nacería sería Jesús. Y ahora le estaba siendo dicho a quienes leían el Evangelio de Mateo. De esta manera fue. La profecía se cumplió. El nacimiento asombroso y milagroso de un niño, de una virgen, iba a ser esa señal de que la gracia de Dios se había acercado a los hombres, de la fidelidad de Dios con su pueblo. Y esta profecía finalmente se cumplió cuando Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Esta profecía se cumplió cuando Jesús, Emmanuel, como se le había llamado, Dios con nosotros, vino a vivir entre los hombres. Su nombre personal fue Jesús de Nazaret. Su título real, Él es Emmanuel, el Dios que está con nosotros. Y en el Antiguo Testamento, el hecho de que Dios estuviera con su pueblo era la respuesta a todos sus temores. Si usted recuerda, cada persona pasando por aflicción escuchaba estas palabras: Dios estará con ustedes. Josué, Dios estará contigo todos los días de tu vida, hasta donde quiera que tú vayas. Y ahora, recordamos que en el huerto del Edén, la gloria de Dios moraba allí antes de que el hombre fuera echado. Y ahora recordamos que en medio del desierto, el pueblo de Israel tenía la gloria de Dios en el tabernáculo. Después, cuando conquistaron la tierra, en el templo. Pero ahora Jesús había venido a ser la misma presencia de Dios entre los hombres. El mismo Jesús había venido a ser un tabernáculo humano en medio de ellos. Dios puso su tabernáculo en medio de su pueblo. La presencia de Génesis, que fue limitada. La presencia del desierto, que fue limitada. La presencia del templo, que fue limitada, ahora había sido dada a aquellos que se acercaran a Él por medio de la fe. Esto es lo que dice Juan 1:14. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y como si fuera poco, alguien mencionó por allí mientras hablábamos a Mateo 28:20, que nos recuerda: es aquí. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo, Emmanuel, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquellos discípulos que estaban preocupados, que estaban tristes porque su maestro se iba, el cual les había dejado el Espíritu Santo, ahora Jesús les estaba diciendo: prediquen, discipulen, bauticen, porque yo estaré con ustedes. Yo soy Emmanuel todos los días hasta el fin del mundo. Amados, nuestro Dios está con nosotros en cada paso del camino. Él nos guía. Tenemos seguridad de que nos lleva al reposo eterno por su obra, no por nosotros. Él es Dios con nosotros por su iniciativa. Se ha acercado, alábale, gózate, vive para Él.
Y ese nacimiento revela que Él es el Mesías, porque Él cumplió esa profecía de venir a ser Dios con nosotros. Voy a terminar recordándote que su nacimiento revela quién es Jesús. Su nacimiento revela que Él es el Mesías prometido, que con su obra salva a su pueblo de sus pecados. Eso es un nacimiento extraordinario. El niño nacido sería la misma Shekinah de Dios. El verdadero tabernáculo de Dios. Dios moraría entre los hombres en carne visible, en encarnación de sangre, algo más íntimo, algo más personal que aquel tabernáculo, algo más íntimo que aquel templo en el cual Israel había adorado. La misma Shekinah de Dios, esa que descendía en el templo y lo llenaba todo. La presencia de la gloria inescrutable de Dios. Mediante la obra de encarnación, había venido por Cristo Jesús. ¿Usted recuerda la ilustración del niño del inicio que no reconoció a su hermano tan esperado? Que no pase esta Navidad sin que reconozcas quién verdaderamente es Cristo. Que no pase esta Navidad sin que reconozcas lo extraordinario de su nacimiento, sin que reconozcas, Él está cercano, Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Juan 1, del 10 al 14. Terminaré leyéndolo. Y quiero que vayas hasta allí para que también mires en tu Biblia. Pero Juan comienza su evangelio mostrando quién es este Mesías, mostrando quién es este Jesús, mostrando quién es este que venía a unir lo que se había separado. Y una vez más, usted tiene que recordar Génesis 3, la entrada del pecado en el mundo. La triste condición del hombre que Navidad tras Navidad no reconoce verdaderamente quién es Cristo detrás de tantas fiestas, detrás de tantos regalos, detrás de tantas luces. Pero Juan nos dice que Jesús, la luz verdadera, Él estaba en el mundo. Y el mundo fue hecho por medio de Él. Y esto habla de su preexistencia, como estuvimos hablando. Y el mundo no le conoció. Dice que a los suyos vino, y los suyos, aquellos judíos, no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Verso 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que en esta Navidad nosotros hagamos conocido a Cristo para aquellos que no lo quieren reconocer, en medio de todas sus fiestas, en medio incluso de sus menciones a Cristo Jesús. Digámosle, Cristo Jesús es el Mesías. Es el Hijo de Dios que vino a pagar para que el hombre que está separado por su pecado pueda venir a comunión con Dios. El hombre, si sigue de esa manera, su destino será el infierno. Pero Cristo Jesús vino a ser Dios con nosotros para que el hombre, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en su obra, pueda venir a Él.